Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto saludarlos en nombre de Liesa y en nombre de Uniquemia. Bienvenidos a este webinar de gestión estratégica de la compra en un ambiente de transformación digital. Mi nombre es Néstor Altuve. Trabajo el vertical de transformación digital en Uniquemia y también aporto mucho a lo que ha hecho Liesa también en temas de transformación digital. Y hoy nos acompaña el profesor Eutibio Toledo, pues ya voy a después a entrar en una presentación más detallada a todos. La idea de esta tarde, pues, es compartir un rato poco los conocimientos y bueno, un poco ponerlos en onda acerca de un programa que tenemos próximamente. eh, y bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense, este webinar, pues obviamente está dentro del marco de algunas actividades que realizamos previas a nuestros programas que tenemos en Uniquemia, que tenemos en planificados entre Uniquemia y Eliesa. Este se trata del programa de gestión de las claves estratégicas y el impacto en la transformación digital, que cada vez estamos viendo que esto pues cada vez se acelera más. Inicia el 12 de junio, tiene 7 semanas de duración y bueno, allí están viendo un poco todo el tema de la inscripción. Igual, si requieren alguna información, pues pueden consultarlo a través de nuestra página web, pueden consultarlo a través del WhatsApp. Estamos muy atentos al tema del WhatsApp, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier necesidad. Y a través de la página web, por supuesto, pueden descargar el folleto en relativo al programa y a través del correo info@uniquemia.com, por supuesto, que también pueden contactar. Bueno, el objetivo de este webinar es conversar sobre la importancia de la visual estratégica de las compras en un ambiente donde la tecnología de la información, si bien es una herramienta muy poderosa para tomar decisiones, implica que sea empleada siguiendo prácticas estratégicas que convaliden su poderío. Y un poco siguiendo lo que les comentaba al inicio, pues trabajando en esta vertical, pues totalmente alineado con lo que está sucediendo. Hablamos de herramienta poderosa, pero pues el tema de la estrategia siempre estará presente para poder utilizar esa tecnología de que nos ofrece toda esta transformación digital que estamos viviendo, pues, y definitivamente eso es parte importante, por supuesto que se tocará en el programa y la cual hoy el profesor Toledo nos conversará. Y bueno, ya en cuanto al profesor Toledo, pues Eutibio Toledo es ingeniero químico de la Universidad de Carabobo, Venezuela, máster en Administración de Operaciones por el Technology Training Center de Estados Unidos, es diplomado en Sistemas Avanzados en Gestión de Logística, pues nos acompaña también en los programas asociados a proyectos y a logística, programas avanzados de gestión de la demanda, desarrollo profesional en el área de logística, pues gestión de la cadena de abastecimiento y comercio exterior en organizaciones multinacionales, todos conocidos, pues transnacionales como Colgate-Palmolive, 3M, Corimón, y tiene amplia experiencia en diseño y ejecución de programas de proyecto en áreas de gerencia de logística y operaciones, gerencia de abastecimiento estratégico, planificación de la demanda, control de costos logísticos, logística de comercio exterior y administración de almacenes y distribución. Es muy activo en sus redes, ya él nos las compartirá en su momento y de verdad que lo recomiendo que lo sigue porque tiene información pues, prácticamente a diario muy valiosa y creo que tiene también, no sé, como un newsletter, creo que el LinkedIn, creo que tiene algo así, ya él nos comentará. Entonces, bueno, Tibio, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y entonces te dejo el espacio para que puedas compartir. Bueno, muchas gracias, Néstor. Muy amable de tu parte en esta presentación que has tenido la gentileza de realizar. Y bueno, bienvenidos todos a este webinar que esperamos no solamente sirva de preámbulo a este programa que nos enorgullece mucho porque siempre es bien recibido, sino también por el hecho de poder contactar con colegas de varias partes de Latinoamérica. Ya veo que también del mundo con quien se conecta desde Angola. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a pasar a compartir nuestra pantalla este, y a trabajar lo que es el tema de
nuestro webinar el día de hoy. Básicamente, Néstor ha hecho una introducción bastante interesante sobre lo que significa el esquema de transformación digital, que no solamente está afectando a las compras, obviamente, sino a todas nuestras actividades, ¿no? En el caso específico del proceso de compras, como nos gusta llamarlo, la gestión estratégica de esta área se ha convertido cada vez más, o se ha venido convirtiendo cada vez más en una parte muy, muy esencial de toda organización, ¿no? Dentro de lo que significaría la gestión de la cadena de abastecimiento como uno de los elementos interesantes de desarrollo, no de ahora, pero sí con mucha fuerza a partir de el impacto de la tecnología de la información y la comunicación en todos nuestros ámbitos, ¿verdad? El área de compra siempre es un área bastante polémica, si se quiere, por todo lo que implica en su gestión, ¿no? Porque indudablemente es el inicio de la relación de la organización con una parte muy importante para ella, como son los proveedores que le suplen o le suministran tanto los bienes materiales, materias primas, componentes, aditivos, auxiliares, como aquellos servicios que indudablemente se requieren para que la operatividad de la organización se mantenga en todo momento cumpliendo con las pautas requeridas de atención a tiempo, el costo correcto, para que nuestra rentabilidad operativa en la posición de competitividad de la organización siempre se mantenga en muy buen nivel. Entonces, en este sentido, la gestión estratégica de las compras en este ambiente de transformación digital se enfrenta a unos retos bien particulares que se han venido evidenciando con mucha intensidad a partir de el, el evento que golpeó a toda la humanidad como el COVID-19, ¿no? El COVID-19 fue una disrupción de origen sanitario, pero que aceleró, fue como una suerte de catalizador de muchas cosas que ya venían de alguna forma impactando el mundo de los negocios, el mundo del comercio, el mundo de la producción alrededor de todo el planeta. Entonces, ¿y cuáles son esos elementos disruptivos que se potenciaron en presencia a raíz de la pandemia? Pues el primer punto que se potenció fue el costo. Sin lugar a dudas, cada vez más, entonces el costo pasó de ser solamente un elemento de análisis dentro del cúmulo de consideraciones que se tenían en pauta a convertirse en una parte muy importante, ¿no? El retraso en el despacho, en el envío, en el embarque de los contenedores desde Asia, desde Europa y desde los propios los Estados Unidos, hizo que muchos costos asociados con lo que era la logística o lo que es la logística del comercio exterior, pues tocaran máximos que eran realmente bastante fuertes en comparación con otros momentos también de impacto en el mundo, por lo menos en el mundo de lo que significan las comunicaciones marítimas, terrestres y aéreas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, un flete marítimo de Asia se multiplicase en algunos casos hasta por 5 veces, hizo que indudablemente esta disrupción introdujera un impacto bastante apreciable en todo lo que significaba ese comercio exterior y por supuesto el proceso de compra. Cada vez más, entonces, esta situación obligó a los encargados del proceso de compra a todo lo que significaba, en pocas palabras, el flujo operacional que se requiere para mantener un suministro confiable y hacer que la gestión fuese también consona con lo que se requería en cuanto a respuesta oportuna y obviamente mantener el canal hacia los clientes regulares de las organizaciones. Cada vez más se hizo presente el tema de la gestión procesal, ya dejó de ser solamente quizás una arista que se tocaba muy a lo interno de la organización para convertirse en algo mucho más amplio.
¿Por qué? Porque simple y llanamente el grado de competitividad también ya se empezó a asociar con la velocidad del proceso en cuanto a sus tiempos de respuesta y costos asociados. Pero para ello, para hacer eso, no solamente había que tener un nuevo enfoque, o no solamente había que adecuarse a los enfoques, sino también que teníamos que empezar a trabajar con cuáles herramientas podíamos hacer frente a esta situación. Entonces, particularmente, la transformación digital o la digitalización del proceso conllevó a empezar a evaluar cómo podríamos emplear esa herramienta tan poderosa como es la tecnología de la información hacia la aplicación en el día a día, porque ya no era algo que quedaba solamente en una zona específica, por decirlo de alguna manera, del planeta o en algún tipo de negocio particular, sino que ahora eso explotó de forma tan grande que ahora todos los negocios, absolutamente todos, desde los de mayor tamaño hasta las micro y medianas empresas y pequeñas empresas, necesitan el apoyo de la tecnología para poder hacer frente a una gran cantidad de retos. Entonces, estos retos que estamos mencionando, pues aquí hemos tratado de resumir eh, en qué consiste, ¿no? Entonces, primero, el primer reto que quizás se consiguió o se ubicó en el esquema de la gestión del proceso de compra fue pasar de una actividad funcional a una integración procesal. Se dice muy fácil desde el punto de vista conceptual, pero cuando vamos a la realidad de su aplicación, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque no es un tema de aplicación tecnológica, no es un tema de adquirir el software con el hardware más poderoso, sino que la actividad funcional es una actividad que, si se quiere, es la actividad tradicional que ejercemos en nuestras organizaciones. Pero cuando hablamos de una integración procesal, ya entonces lo que comanda y lo que se ejecuta entre las responsabilidades particulares de los integrantes de ese proceso ya no es producto de una función, sino producto de la propia dinámica procesal. Es decir, ya empieza a ejecutarse una acción de armonización y sincronización, o se requiere una acción de armonización y sincronización que permita a la propia empresa poder accionar adecuadamente en función de la realidad que está haciéndose patente a través de su canal de comunicación con el exterior, que pueden ser, obviamente, los, los clientes, pero al propio tiempo también tiene otro canal de comunicación que son los proveedores. Entonces, eso hace que de alguna manera ya ahora no se denomine a compras como un área, departamento o función, sino como un proceso. Y ese proceso implica que yo deba tener todas las pautas, todos los elementos de activación perfectamente sincronizados y armonizados para que cuando se tenga que ejecutar el proceso, pues los mismos puedan realizar dicha función de una forma adecuada, ¿no? De una forma ágil. Es la palabra que quizás podríamos mejor emplear. Y para ello necesitamos, obviamente, construir enlaces estratégicos. Ya la estrategia dejó de ser algo como que de muy alto nivel, donde solamente los directivos o los directores, por decirlo de alguna manera, eran los que la ejecutaban, sino que la estrategia ha venido decantando hacia todos y cada uno de los niveles de la empresa, y el proceso de compras, por supuesto, también requiere una integración estratégica y un desarrollo de enlaces. ¿Para qué? Para que las relaciones sean, sobre todo, flexibles. ¿Con quién? Con los proveedores. ¿Qué significa flexible o qué podríamos acercar al concepto de flexibilidad? Bueno, poder adaptarnos y que ellos se puedan adaptar a una realidad que está sufriendo la organización, que es el hecho de que la disrupción o las disrupciones dejaron de ser algo potencial para convertirse en algo concreto y real prácticamente de todos los días, ¿no? Fíjense que ya la Organización Mundial de la Salud dio por terminado el periodo de pandemia relacionado con el virus del COVID y todas sus variantes,
pero eso no ha significado otra cosa sino que nuevos retos, porque recuperar lo que se quedó sin surtir, por decirlo gráficamente, establecer nuevos enfoques, buscar la manera ¿cómo se dice?, de adelantarse a cualquier nueva aparición de alguna disrupción que no sabemos cuándo será, pues ahora es una acción recurrente de todas las organizaciones. Y implica que ahora la sistematicidad de esfuerzos para controlar el costo ya no sea simplemente una reunión a fin de mes, luego del cierre de operaciones mensual, y decir, bueno, ganamos aquí, perdemos acá. No, ahora es algo que tiene una visual prospectiva mucho más dinámica, mucho más del día a día, para que precisamente todos los procesos, y el proceso de compras no escapa porque obviamente es el primero que está en el flujo logístico que integra la cadena de abastecimiento, pues el enfoque de control de costos ya no sea una responsabilidad, vamos a decir esa palabra entre comillas, única del área financiera, sino que todos los integrantes del proceso pues deben y tienen que conocer, deben manejar el concepto del costo, cómo puede afectar a la cadena de abastecimiento, al suministro y a la derivación que viene hacia quien lo necesita, sino también deben gestionarlo, que es quizás la parte más, el desafío más poderoso, ¿no? El cómo hacer que un costo que voy a calcular de forma prospectiva, que no es el costo oficial que se deriva de la acción financiera, pues pueda ayudar a que a la larga, en un plazo no muy largo, algo paradójico, pero es así, a la larga contribuye a la rentabilidad operativa. Identificar los elementos clave del proceso, elementos que quizás antes simplemente se tomaban como puntos de control o puntos de evento que no interferían de forma apreciable con el proceso de compras, pero ahora sí, inclusive hasta el esquema de redes sociales, y más temprano conversando con Néstor, las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, esto está trayendo a la realidad de todos los días elementos que son ahora elementos de consideración clave para yo hacer que el proceso fluya de forma correcta, es decir, contribuyendo a la rentabilidad operativa. Y por supuesto, desarrollando redes de valor virtuales. Cada vez más, la virtualidad tiene un peso específico muy importante, ¿no? Durante la pandemia hubo un periodo de, como le denominan en algunas partes del mundo, trabajo a distancia o teletrabajo, y se pensaba que eso iba a durar el tiempo de la pandemia. Y si bien es cierto que en algunos negocios se ha vuelto mucho a la presencialidad, pues la relación interconectada no ha dejado de ser importante. Es más, quizás hoy día mucho más importante que hasta durante el mismo periodo de pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo de tecnología, el desarrollo de la comunicación no ha cesado de incrementarse en presencia y alcance, lo que hace necesario que nosotros tengamos eso bien presente. Entonces, para poder trabajar esto de una forma realmente ágil, flexible, en función de la realidad que estamos viviendo, como les comentaba previamente, a nivel de todas las organizaciones, es necesario que nosotros entendamos que los ciclos de adquisición y el ciclo de gestión dejaron de ser elementos separados. Y en esta gráfica que hemos tratado de colocar en una suerte de infografía resumida, nos explica o nos trata de llevar a cómo va a ser o cómo se está verificando, porque ya esto quizás hablar de futuro ya queda como un tanto extemporáneo, ya cómo se está fusionando un área estratégica a través de una acción táctica y una acción operativa. La acción operativa es la acción que regularmente nosotros conocemos como las operaciones de compra, como el solicitud, oferta, negociación, el convenio con el proveedor, la recepción del material, el proceso de pago, como lo que siempre hay que ejecutar operativamente. Pero aquí nace un enlace que da pie al aspecto táctico dentro de lo que significa el concepto estratégico, que es el análisis del gasto.
Eh, Muy sencillo, era en el pasado, y cuando hablamos de pasado quizás lo decimos de una forma un tanto peyorativa, porque el pasado es unos meses atrás nada más. Eh, Nuestra función en compras o la función de compras era hacer esta primera parte, solicitud, oferta, negociar, convenir, recibir y en algunos casos quizás servir de enlace para el pago. Pero ahora ese pago, o sea, lo que se honra derivado del suministro del bien o de la prestación de un servicio, ahora sí tengo que analizarlo. Tengo que analizarlo ¿por qué? Porque con ese análisis, que implica dónde lo empleé, la cantidad y la calidad de lo que utilicé, va a permitir establecer una estrategia de reabastecimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos, o la organización, en tiempos como los que estamos viviendo, necesita garantizar el flujo de esos productos y de esos servicios que son necesarios para que la organización pueda cumplir con sus clientes. Entonces, ese análisis de gasto ingresa y pasa esa frontera en línea no continua que está sirviendo como en el fondo para convertirse en una acción táctica, o sea, para convertirse ya en algo que yo debo registrar, algo que yo debo analizar, algo que yo tengo que establecer cómo vamos a afrontar cualquier disrupción, por pequeña que sea, dentro de lo que significa el ciclo de abastecimiento o el espacio táctico de abastecimiento. Entonces, esa estrategia de reabastecimiento implica tener en cuenta a los proveedores en todo lo que conlleva la relación con ellos, tener un plan que me pueda identificar cantidades y categorías en cuanto a las cantidades mínimas, las cantidades máximas, perdón, en cuanto a la categoría, el uso y el grado de consumo. ¿Para qué? Para simplemente lograr que esa estrategia de abastecimiento me permita hacer un desarrollo de proveedores. Y ese desarrollo de proveedores implica tener un modelo y una metodología. Ahora bien, estos dos puntos que están previos al siguiente, que lo vamos a mencionar y lo vamos a desplegar en láminas, sí, en las siguientes láminas, hace que nosotros tengamos que, si bien es cierto, tener el soporte de los registros, de la historia, qué sucedió, cómo sucedió, necesita tener una visual estratégica, aun cuando el ambiente sea táctico. Y es el hecho de que ese desarrollo de proveedores debe ir de la mano de lo que previamente se ha analizado. O sea, todos los proveedores no se pueden desarrollar ni a la misma velocidad ni con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque simplemente dependerá del portafolio de productos o servicios que nos presten. De igual forma, el modelo de desarrollo de proveedores también debe incluir al propio material o al propio servicio que necesitamos para que la organización lo reciba y pueda continuar con su operación de una forma adecuada, ¿no? Y entonces esto me hace que yo tenga que dedicar ahora, a raíz de este nuevo enfoque, dedicar mucho a lo que significa el análisis del gasto, la estrategia de reabastecimiento, el desarrollo de proveedores. ¿Para qué? Para tener una buena planificación. La planificación dejó de convertirse en algo como parecido a como los esquemas estratégicos de muy alto nivel. Dejó de ser algo como que muy allá, muy lejano para nosotros, para convertirse en un deber ser de todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque la planificación es lo que va a permitir al proceso accionar hacia adelante, si lo queremos, si tenemos un punto de referencia y queremos colocarlo así, accionar hacia adelante, detenernos o retroceder. Fíjense que generalmente en los conceptos de planificación está para el hecho de que planificamos para lograr un objetivo. Ajá, pero el objetivo por lo general es un objetivo de lograr algo que mejorase lo que ya tenemos previamente. Pero ahora la integración estratégica dice, bueno, pero ahora tú tienes que planificar inclusive si te vas a detener. O sea, en el área de compras el detenerse significa, por ejemplo, pausar la liberación de pedidos. Y esa pausa de liberación de pedidos no debe ser de forma reactiva, sino que debe ser de forma táctica, o es decir, proactiva.
y obedeciendo a una estrategia. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si no, entonces incurrimos en costos adicionales que de alguna forma se van a trasladar al proveedor, y ese proveedor buscará la manera de no perder ese dinero. Ahora, nosotros podríamos quizás pensar, bueno, pero ese es el problema del proveedor, no el problema nuestro. Sí, pero lo que sucede es que estas disrupciones actuales, y que no van a cesar, hacen que los proveedores también tengan que cumplir con otros compromisos, y si nosotros no estamos en sintonía con el proveedor, y por eventos que pueden ocurrir, ese proveedor representa para nosotros la única fuente de abastecimiento, pues entonces la afectación hacia nuestra empresa, por muy pequeño que sea el proveedor, va a ser bastante importante. Entonces ya no se habla de proveedores grandes y proveedores pequeños, o proveedores productivos y proveedores no productivos, sino se habla de cuál es el modelo que voy a seguir en función de la estrategia de reabastecimiento, en función del gasto, y eso está soportado por el uso y el consumo de los materiales que cada proveedor tiene en su portafolio. De forma tal que yo no tengo, o no voy a estar en presencia de una planificación maestra gigantesca, sino voy a estar en presencia de una planificación que va a estar constituida por muchos niveles de planificación, con muchos esquemas de tiempo, con muchos esquemas de utilización por grado de consumo, y por supuesto, eh, eso nos lleva rápidamente a entender, a comprender de una mejor forma que hacerlo, coloquialmente hablando o metafóricamente hablando, hacerlo de manera manual, pues sería un trabajo no solo imposible de realizar, sino con un grado de error también muy grande. Y es aquí donde la tecnología, obviamente, ahora sí nos permite ganar la ventaja de tiempo y la ventaja de análisis que antes no teníamos. Ahora podemos tener un esquema o un sistema a través del cual podemos analizar no solo al proveedor, sino a todo lo asociado con el proveedor y el material o servicio que nos suministra, tanto a nivel de registro histórico como a nivel de potencialidad de participación en nuevos proyectos o nuevos productos. Entonces, como vemos, ya esta integración estratégica que hemos tratado de resumir, esta infografía, eh, nos lleva como a tres niveles, que son los tres niveles estándar, que son el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. El nivel operativo no va a dejar de ser un elemento necesario para poder realizar el proceso de compra, pero ese nivel operativo obviamente va a obedecer a un esquema táctico que al propio tiempo se deriva de un enfoque estratégico, o sea, de una visual mucho más integral y mucho más dinámica de la que teníamos quizá en el pasado, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros comprender el hecho de que nosotros necesitamos garantizar de alguna manera que esa flexibilidad también vaya hacia el proveedor. En este sentido, la mejor forma de hacerlo es a través de modelos o de modelos que permitan a la organización entender cuál es el impacto del proveedor y del material o servicio que nos suministra. En 1983, Peter Krajicek, académico de Harvard, escribió un papel de trabajo sobre cómo podían enfocarse las compras en un esquema que en aquel momento venían haciendo como concepto, un esquema de cadena de abastecimiento. Y desarrolló un modelo matricial para analizar el impacto de las compras dentro de la empresa. Ese modelo matricial él lo sustentó en dos variables, que son las variables que regularmente, por no decir el 100% de las ocasiones, nosotros utilizamos para evaluar proveedores y los materiales asociados en el proceso de compras, que son cuánto financieramente impacta a la organización, porque las compras son un rubro bien relevante de las cuentas por pagar, y cuánto riesgo representa para el suministro que yo necesito mantener de cara al hecho de que el flujo de la cadena de abastecimiento se vea interrumpido
prácticamente en un nivel muy, muy bajo. Entonces, Kraljic dijo, bueno, la mejor forma es analizar la relación entre estas dos variables, que son las variables que comandan todo lo que estamos conversando. Y desarrolló este modelo que ahora tenemos en pantalla. Esta matriz, que consta de estas dos variables, lo que hace es simplemente traer a la realidad, nuestro día a día, elementos que son sencillos de comprender, no solamente por quienes están dentro del proceso de compra, sino aquellos socios de interés, aquellos stakeholders que de alguna manera siempre están relacionados con el proceso, como puede ser finanzas, en primer lugar, operaciones, tecnología, proveedores, almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? Muy de la mano del tipo de negocio. Lo cierto del caso es que yo con este modelo, yo puedo entonces llegar a un punto en el cual yo empiezo a hacer una primera calificación y una clasificación que me va a brindar la oportunidad de luego interactuar a través de la tecnología para poder accionar en forma procesal de manera integral. Entonces, viendo la matriz rápidamente, podemos darnos cuenta de que los ejes van creciendo en el sentido que todos conocemos y que la interacción entre una variable y otra da origen a estos cuadrantes que nos informan las características del producto que vamos a colocar en perspectiva asociado con cada proveedor. Cuando un producto tiene un impacto financiero importante para la empresa y al propio tiempo puede representar un riesgo de suministro también importante, ese cruce de interacción de las variables da origen al cuadrante de los productos estratégicos. Cuando el impacto más bien tiende a ser un tanto menor y el riesgo de su suministro también llega a ser bastante menos impactante que el primer caso, estamos frente a la presencia de un producto que el doctor Kraljic denominó del cuadrante de los productos rutinarios. Los otros cuadrantes, bueno, se derivan simplemente de la interacción entre las variables. Productos que tengan un alto impacto financiero o tengan esa tendencia, porque no podemos hablar de un punto, ¿no? Tengan esa tendencia a ser de alto impacto financiero y de bajo riesgo de suministro, los denominó productos apalancados, y el riesgo de suministro más alto, pero con un impacto financiero más bajo, los denominó los productos cuellos de botella. ¿Qué ventajas representan para nosotros ahora en el proceso de compras que estamos buscando integrar con la tecnología esta calificación, esta clasificación? Porque yo puedo calificarlo y clasificarlo. Pues en comprender no solamente que le puedo asignar ahora una especie de código particular, donde un producto estratégico es un producto clave conjuntamente con un cuello de botella, sino que me permite entonces a mí generar las estrategias en función de la importancia que tiene el material, tanto para las cuentas de la organización como para el desempeño operacional de la propia organización. Entonces, ya yo no tengo que esperar de alguna manera que, por decirlo de alguna forma muy coloquial, que la operación se detenga para comprender si el producto es clave o no es clave. O sea, si un producto tiene ese riesgo o ese riesgo es muy alto, entonces yo tengo que tener una estrategia para que el suministro de ese material con su proveedor asociado y en función de todos los análisis que ya vimos que se pueden realizar, pues eso no ocurra. Entonces, la ventaja que tiene el modelo de Kraljic y su aplicación en la tecnología es que ahora yo tengo la posibilidad de hacer estos análisis de manera integral, de manera procesal y de manera flexible. Integral porque yo no puedo unilateralmente asignarle el riesgo de suministro a un producto. ¿Por qué? Porque depende del propio usuario del producto. Vamos a poner un ejemplo de una empresa de manufactura. Quienes están al frente del centro de producción son los que, y todas las herramientas que utilizan de información, como son los estándares de producción,
las cuotas que hay que cumplir, etcétera, etcétera. Son ellos los que mejor pueden brindar información con hechos e inclusive con percepciones de cuando un producto o un material o un servicio representa un riesgo, vamos a decirlo, alto. Aun cuando a lo mejor financieramente o el impacto que tiene en la estructura de costos, más bien estaríamos hablando de un impacto financiero, si se quiere, bajo. Esa combinación de un riesgo alto con un impacto bajo ya me ubica en un producto de estilo cuello de botella. Entonces, al tener un producto estilo cuello de botella y todo lo que implica, pues entonces yo puedo rápidamente accionar para que tácticamente y después operacionalmente la estrategia que yo defina para ese caso, pues se pueda hacer efectiva y nosotros tengamos la seguridad de la continuidad del suministro. Igual sucede con un producto rutinario, igual sucede con un producto apalancado, igual sucede obviamente con el más distintivo de todos por lo que representa, que es los productos de características estratégicas. Entonces, esto me permite a mí empezar a trabajar cómo voy a enfocar esa integración tecnológica, cómo la voy a utilizar de forma tal de que me brinde los datos que yo necesito, porque yo requiero analizar el gasto, analizar los tiempos de entrega, analizar las características de calidad. Yo puedo, por ejemplo, tener un proveedor y un material asociado a ese proveedor que arriba a las instalaciones en buen momento, pero con un nivel de ingrediente activo más bien que tiende a ser precario, o sea, más bajo, por lo tanto los niveles de desperdicio van a ser más altos a nivel de producto terminado. Entonces, yo tengo esa información y con la tecnología de la información, yo empiezo a trabajar cómo voy a retroalimentar y cómo voy a accionar lo más en tiempo real que yo pueda. Los desafíos, obviamente, para hacer esa transformación, bueno, son muy grandes, ¿no? La sustitución de sistemas analógicos, por decirlo de alguna forma, eh, la manualidad que se presenta, el uso de hojas de cálculo, que son cada vez más poderosas, pero que representan a lo mejor ya un esquema lento para ciertas decisiones, porque algunos elementos de uso y consumo de materiales a lo mejor requieran un ajuste muy rápido, implican que yo tenga que entender cómo voy a hacer ese proceso de pasar de un esquema muy manual, muy analógico, en algunos casos anecdótico, pasar a ir a convertirlo en una acción mucho más digitalizada, ¿no? Eso implica también que tiene que diseñarse una estrategia, o sea, la digitalización de compras no es solamente, bueno, teníamos antes una hoja de cálculo, ahora adquirimos un software y con el software ahora no vamos a necesitar eso. No, no. Hay que empezar a diseñar cómo va a ser esa estrategia de paso para el otro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los datos previos a lo mejor no están tan depurados como uno quizá desease o requiriese el nuevo esquema digital, esos datos existen y no los podemos desechar. Entonces, en este sentido, se necesitan técnicas avanzadas de análisis y esas técnicas avanzadas no implican solamente el adquirir conocimientos o el contratar conocimientos avanzados en el manejo de tecnología, sino que nuestros propios colaboradores empiecen a tener un esquema de análisis analítico un poco más profundo de solamente ver, por ejemplo, el monto de dinero o el monto de piezas, ¿no? Tienen que empezar a relacionarse unas cosas con las otras, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hoy en día nosotros ahora sí, como repitiendo lo que dijimos previamente, nos encontramos frente a una disrupción cada vez más presente. Y esas disrupciones son estas que están acá. O sea, globalización, la necesidad de la sustentabilidad, cada vez más es necesario el esquema de transparencia de datos, transparencia de resultados, el análisis de riesgo. Los riesgos dejaron de ser un esquema netamente potencial para convertirse en algo más de probabilidad cierta. Y, por supuesto, esa analítica de datos que muchas veces nos frena al momento de tomar decisiones. Entonces, cada una de estas fuerzas disruptivas yo tengo que entregarlas, vamos a decirlo así,
a una nueva visual para poder empezar a aprovechar el esquema tecnológico de la digitalización. Porque si bien la digitalización nos va a ayudar mucho, la comprensión de dónde vienen esos datos, cuál es el modelo que voy a utilizar para los nuevos cálculos y los resultados que van a arrojar, requieren también que nosotros estemos en sintonía con cada uno de esos pasos. De forma tal de que ahora yo puedo establecer con la digitalización, y es lo que quizá vamos a ver durante el programa, con bastante fuerza, es cómo voy a hacer para manejar esto digitalmente, cómo voy a hacer para llevar esto al mundo del Internet y que el Internet también me retroalimente la información hacia mi persona o hacia nuestro proceso. Bueno, a través de lo que se denomina el e-procurement o la compra digital, la compra electrónica, como lo querramos denominar, pero básicamente sobre un soporte digital. Entonces, el e-procurement me va a permitir gestionar órdenes de compra, una acción que ya vimos que es una acción operativa, gestionar los proveedores, que ya vimos que es una acción táctica, y gestionar el presupuesto asignado versus el costo-gasto, que quizás es una combinatoria de estrategia con táctica. Entonces ya la figura del e-procurement ya me lleva a comprender de una mejor manera esas tres dimensiones que habíamos conversado cuando vimos la infografía, donde menester tener bien presente de que cada una cumple un rol. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, desconectada la gestión de órdenes de la gestión de proveedores. Hoy día no la tenemos, pero básicamente lo hacemos a través de la facturación y la orden de compra. Pero la recepción, con todo lo que implica, ¿no? Si la cantidad es la correcta, si el código fue el adecuado, si corresponde a un lote parcial, el esquema de calidad que presenta, cuál va a ser la velocidad de consumo de ese producto dentro de nuestro propio proceso. Toda esa serie de elementos, y ahora yo los puedo manejar dentro del ambiente digital con un esquema de como que estamos mirando. ¿Para qué? Para poder tener una gestión digital de la procura de una forma mucho más satisfactoria para lo que nosotros estamos buscando. Eso me va a permitir a mí, este estudio, estos análisis me va a permitir primero empezar el proceso de automatización. Y no solo el proceso interno, sino esa relación que tenemos que mantener en forma fluida con los proveedores. Cada vez más se puede hacer que la automatización desde el proveedor se haga presente. Me va a permitir tener una visual mucho más amplia del costo-gasto. ¿Por qué? Porque yo voy a poder emplear el cúmulo de datos, aun cuando inclusive no se haya llegado al cierre del mes, pero con la historia que va presentando la derivación financiera, el impacto, pues entonces tener mucho más presente cuáles acciones de negociación yo voy a realizar, porque la acción de negociación sí es una acción que tenemos que ejecutar quienes estamos en el proceso de compra, es una acción humana cara a cara. Ahí sí no tenemos todavía la posibilidad de hacerlo bajo otro esquema, ¿no? Pero obviamente, mientras más datos, mientras más soporte, mientras mejor análisis nosotros tengamos al momento de hacer una negociación, pues estamos en una mejor posición. Va a permitir el e-procurement o la digitalización del proceso de compra, facilitar la colaboración. Es decir, ya no vamos a hablar solamente de la integración procesal del proceso de compra, sino que vamos hablando ya de la integración procesal de todos los socios de interés, o de hecho de toda la empresa. Hay ya desde hace bastante tiempo herramientas tecnológicas para eso, pero la velocidad hoy día de integración me va a permitir tener colaboraciones en línea, si se quiere, para poder tomar decisiones mucho más acertadas y mucho más cónsonas con lo que estamos persiguiendo. También me va a permitir detallar, hacer un rastreo detallado de aprobaciones y autorizaciones. ¿Con qué finalidad? Pues simplemente con retroalimentar el proceso y brindarle al propio proceso respuestas en caso tal de que haya algún punto que no fluya a la velocidad correcta. Entonces, eso se puede lograr a través de esta digitalización. Y por supuesto, también permite que yo empiece a integrarme
no solamente internamente, sino con el mundo, ¿no? No solo con el proveedor, sino inclusive hasta con el propio cliente. O sea, la integración de información ya dejó de ser como una especie de carretera o autopista con puntos de control para convertirse en un mar donde estamos todos navegando, y mientras más integrados estemos, pues obviamente nos va a ir de una mejor manera. Durante el transcurso del programa vamos a tener la oportunidad de, por ejemplo, de conocer un tanto sobre lo que significa la gestión de categorías, aspecto muy importante que el profesor Maté es un excelente especialista, sobre sobre lo que significa cómo gestionar las categorías de los diferentes productos y servicios, ¿no? Y cómo nosotros lo podemos enfocar ya de una manera estratégica, ¿no? A mediano y largo plazo, enfocando aquellas compras que de alguna forma pueden ser mucho más estratégicas que otras que son mucho más funcionales o mucho más tácticas o mucho más operativas. Y por supuesto gestionarlo no de una manera unilateral o de una visual interna funcional, sino en un esquema dinámico integrado con los socios de interés. De forma tal de que nosotros podamos establecer un plan de categoría, y un plan de categoría es simplemente un proyecto. O sea, eh, suena sencillo en cuanto a la visual y a la conceptualización, pero ese plan de categoría y ese proyecto requiere de soporte interno, requiere de equipos multidisciplinarios de apoyo, requiere la revisión de actores clave, y por supuesto todo proyecto tiene que tener puntos de control, entiéndase, puntos de revisión, puntos de adecuación, de forma tal de que el proyecto tenga una fecha de inicio y una fecha de conclusión, pero que vaya de la mano de la estrategia de integración táctico operacional. Entonces, el Category Plan, como se denomina eh, ampliamente, está conformado por 4 niveles. El plan de la categoría o la visual de la categoría, eso implica todo un análisis de resumen de historia, análisis de gastos, actualidad de los proveedores, una visual del mercado de proveedores, donde se hacen análisis tanto de la investigación externa en posición, posibilidad de surtido o surtido actual, más las 5 fuerzas que actúan sobre ese esquema, un análisis de ese mercado de proveedores bajo estas herramientas que tenemos acá, que obviamente van a ser mucho más ahondadas en conceptualización y aplicación. Y finalmente, definir una estrategia de categoría, es decir, qué se va a hacer con la categoría, pero al propio tiempo, cómo vamos a establecer la estrategia con los proveedores, y obviamente cómo vamos a establecer que esa estrategia también vaya armonizada y sincronizada con los socios de interés. Y eso es un proyecto, ¿verdad? Que me va a permitir a mí ahora tener una visual mucho más integral, mucho más procesal, mucho más ágil, mucho más flexible, y por supuesto de la mano de todo lo que necesito para hacerla en tiempo real, o sea, de la tecnología de la información. Este es un ejemplo de uno de los trabajos que se realizan durante el programa de compras que tenemos la oportunidad hemos tenido la oportunidad de desarrollar, y les va a mostrar a ustedes, claro, lo tenemos de forma bastante resumida, lo hemos colocado siempre en este webinar del día de hoy, por siempre hay interés de conocer cómo se puede aplicar esto en la vida real. Bueno, aquí tenemos un category plan desarrollado para una empresa. Aquí están gentilmente seguidos por los autores del trabajo su participación. Y fíjense que este plan de desarrollo de categoría que cierra la parte de conocimiento, bueno, me ayuda a mí a empezar a trabajar cómo voy a desarrollar
ese plan y cómo me van a servir las herramientas que vamos a ver, vamos a compartir, cómo lo vamos a realizar. Por ejemplo, este es el ejemplo de un análisis de gasto de la categoría que se quiso tomar como ejemplo para este trabajo. Aquí está la aplicación del modelo de Kraljic o matriz de Kraljic, también como se conoce, y ustedes pueden ver que la categoría escogida se ubicó luego del análisis en el cuadrante estratégico, o sea que realmente sí cumplía una función bien importante para la empresa. Luego se desarrolló esta herramienta que ustedes también van a ver durante el programa, que es el costo total de pertenencia y cómo a través de esta figura, que es la forma de prospectar los costos a futuro, entonces pueden decir cuál va a ser, cuál podría ser el impacto de la categoría, de forma tal de que a cada proveedor, este es uno solo de los proveedores que se tomó como ejemplo, a cada proveedor se le puede realizar su costo total de pertenencia y entonces entrar en la comparación de cuál va a ser, no el proveedor escogido, sino cuál va a ser la velocidad de integración del proveedor y el material dentro de la estrategia del plan, ¿no? Y entonces aquí obviamente se distribuye el plan. Fíjense que tiene el objetivo, los responsables y lo que es más importante, los beneficios esperados, para finalmente empezar a trabajar cuál va a ser la estrategia. Claro, esta estrategia, este es el resumen, pero aquí se puede ver claramente que esa estrategia ya tiene periodos de tiempo de aplicación, los beneficios o las acciones que se tienen que cumplir, y ese plan estratégico o este plan de estrategia de proveedores no está circunscrito al producto, aun cuando ya el producto se escogió dentro del análisis previo, sino a cada proveedor involucrado. Entonces, como podemos ver, cada proveedor tiene una velocidad diferente, cada proveedor tiene unos plazos que cumplir distintos, con la idea de que cuando se haga y se concrete cada uno de estos pasos, o se vayan concretando cada uno de estos pasos, yo pueda entonces ir realmente evidenciando los avances del plan, y esto lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente una vez que puedo integrar toda esa información dentro de un esquema de Procura Digital. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro resumen del día de hoy, digámoslo así, de este webinar, que tan gentilmente Néstor nos ha estado acompañando durante todo el desarrollo. Y bueno, abierto a cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, tanto para mi persona como para Néstor en el caso del programa. Perfecto, bueno, nada, gracias, Utilio, de verdad que bien interesante. Bueno, yo compartí por el chat el link al programa y bueno, cualquier inquietud pueden hacernosla llegar a través de este canal, del chat. Esta presentación se va a publicar en el canal de YouTube de Uniquemia, le llegará oportunamente cuando ya la tengamos lista. Y bueno, quizás, bueno, no vamos a usar mucho el tiempo, creo que da tiempo para un par de preguntas. Y bueno, siempre es bueno pues, romperle el hielo para que ellos vayan dándole la oportunidad de querer preguntar algo. Tibi, una pregunta, en la gestión de compra, quizás dos o tres ejemplos alineados con dos o tres tecnologías de las cuales ahorita podamos llamar disruptivas que has podido validar. Por ejemplo, inteligencia artificial se está utilizando específicamente en la gestión de compras para, por ejemplo, cualquier tecnología de trazabilidad, no sé, como blockchain se está utilizando para, quizás aquí ahí puedo conseguir dos o tres tecnologías cruzándola con la gestión de compra que nos pudieras dar un ejemplo. Bueno, fíjate, en el caso específico, por ejemplo, de el Big Data, la Big Data, se utiliza muchísimo, por lo menos por los análisis de gastos, ¿no? Porque los análisis de gastos en la formalidad del aspecto financiero se resumen, ¿no? A la factura y a lo que se erogó por esa adquisición. Con el Big Data yo puedo inclusive llegar un poco más allá
No solamente ver el tema de la factura, sino cuál fue, por ejemplo, el grado de consumo dentro del proceso. O sea, yo puedo llegar hasta colocar, si algo que se utiliza, una materia prima, un material que se utiliza en una unidad de masa, kilogramos, gramos, toneladas, yo puedo entonces inclusive llegar a conocer cuál es el impacto a nivel de materia prima que se convierte en el componente del producto terminado. O sea, yo lo puedo hacer y en tiempo real. Y en tiempo real. O sea, que realmente ayuda mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas de manufactura asociadas con consumos muy rápidos, entonces pueden ver la estructura de costos casi que en tiempo real y pueden decir, mira, este material lo estamos gastando demasiado y el proveedor de ese material es un proveedor de características estratégicas porque se ha convertido en un monopolio o en casi un monopolio por efectos de su alto nivel de calidad. Entonces eso te ayuda a empezar a desarrollar mejoras procesales sin necesidad de tener que esperar, como decir, el cierre de mes y hacer el cálculo en retroceso. Por otra parte, los servicios, en el tema del servicio, lo que significa servicios de transporte, servicios de agenciamiento de aduana, servicios de desconsolidación de carga. Ya hoy día, por ejemplo, todo lo que significa la analítica de datos me permite ya conocer con el código del contenedor en qué parte de la ruta está, cuándo va a llegar, cuál va a ser el momento. Ya las áreas financieras ya no tienen necesidad de esperar la rigurosidad de la presentación de la documentación en el agenciamiento del puerto destino para empezar la provisión de dinero. Lo puedo empezar desde antes. Claro, no va a ser exactamente la cantidad, se busca que sea, pero sabemos que hay variaciones. Pero la variación va a estar dentro de una provisión que ya la área financiera puede tomar en cuenta, pues esos son servicios que que no están sometidos a la ventaja del crédito, sino que tienen que ser pago en efectivo. También tenemos el caso, ¿verdad?, de la retroalimentación en tiempo real del nivel de consumo del producto terminado, ¿verdad? Que en el caso del retail, por ejemplo, ya cuando el material inclusive, ya antes de pasar por la caja, sino, por ejemplo, si es un delivery, ya fue apartado dentro del dark store o del dark kitchen, ya inmediatamente la información la tiene el proceso de compra para iniciar el reabastecimiento, porque a lo mejor el reabastecimiento no es solamente ¿cómo se dice?, del material, sino del servicio. Le hace el transporte interno para traer el material o traer el producto hacia el dark store y de ahí al cliente final. Y ahora una pregunta, bueno, dejo un espacio para otra pregunta, si la tienen. Yo entiendo que estamos hablando de tecnologías propias dentro de un mismo grupo de industrial o empresarial, pero ¿qué tan frecuente se está viendo poder tener acceso a los sistemas de tercero ahorita cuando está en clave el tema de la gestión de inventario para cubrir mínimos o máximos de inventario? ¿Qué tan se está utilizando tecnología para eso también con Sí, bastante cómo no, frecuencia? ya inclusive tanto a nivel de open source como a nivel, ya claro, a nivel de tecnología ya previo pago, ya hay ambiente de nube. Entonces ese ambiente de nube, ese cloud, te permite, por ejemplo, ya al proveedor conocer ya los niveles de inventario dentro del cliente y prepararse para cualquier contingencia. Sí, porque ahorita es clave. Ya esa integración existe. Ya, y es Bueno, dejo un espacio para una pregunta, no solo quiero preguntar yo, hagan una pregunta, ok, aquí tienen una pregunta de Jaime iPhone, pero bueno, Ajá. es el Jaime de su iPhone. ¿Cómo afectará el efecto de la pandemia, la guerra con Ucrania y la situación tensa que hay entre los países de Oriente y Occidente con el tema de la globalización y el suministro de materiales por parte de las empresas? ¿Suministros locales o más cercanos? ¿Qué repercusiones habrá con la implementación de las inteligencias artificiales en los procesos de compra? Bueno, esto último creo que ya de alguna manera lo respondiste, Sí, ¿no? fíjate, la situación ya se está resolviendo ahí y a nivel de Latinoamérica, quienes han dado el paso más rápido, muy rápido, yo diría que realmente se han lucido con eso, son las empresas mexicanas. Las empresas mexicanas han puesto en práctica una metodología, yo la voy a colocar aquí en el chat, se llama, ay, disculpe, ahí me equivoqué, me faltó una letra.
Nearshoring. Okay. Nearshoring, que es como decir, es como no es un acrónimo, es una junta de dos palabras, o sea, colocar el puerto muy cerca del proveedor. Entonces, han abierto la oportunidad. Claro, eso no es algo solamente del punto de vista privado, ¿no? Ahí a la parte gobierno también tiene que hacer su rol. Entonces, Claro. las aduanas se han estado movilizando, las han estado moviendo. Claro, la tecnología de la información me permite hacer todo esto, ¿no? Se ha estado movilizando y entonces hay rutas internas de los países que se convierten como una especie de una extensión del mar. Entonces, o del aire, ¿no? Como digo, la palabra abarca ambas cosas. Entonces, ¿y eso por qué razón? Precisamente el tema de Ucrania ha generado un conflicto muy importante sociopolítico entre Oriente y Occidente. Entonces, las empresas occidentales, sobre todo las empresas europeas, no pueden dejar de atender su principal mercado, que es el mercado de los Estados Unidos, la principal economía del mundo. Y geográficamente el que tiene la mejor conectividad con Estados Unidos es México, mucha mejor que la que tiene Canadá, porque Canadá cuando caen esas tormentas de nieve no hay por dónde pasar. México no sufre de eso. Entonces, ciertas partes de la República Mexicana están captando una gran cantidad de nuevas inversiones precisamente de la mano del nearshoring. Y esto también, ¿qué les permite? Les permite también digitalizar la relación de abastecimiento, reabastecimiento y envío de pedido. Entonces ya ahí está el caso de, bueno, muy recientemente, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de que Tesla va a abrir su nueva planta, es en Monterrey. O sea, Okay. no escogió ni Japón, ni Corea, no, Monterrey. Y bueno, además tremendo área industrial allá en México, ¿no? Sí, pero Fíjense, bueno, aparte de todas las facilidades que tiene, desde el punto de vista comparativa, entonces este desarrollo de que yo tenga la aduana prácticamente, y es prácticamente una realidad en la vigilancia de la empresa, pues eso me ahorra una gran cantidad de tiempo y me da agilidad en el tiempo de la respuesta. Y esa es oye, Estados Unidos puede vigilar más cerca su tienda, ¿no? bueno, es que tiene todo, porque es como Claro, todo, ¿no? O sea, claro. entonces, es como todo. Entonces, pero ese es solamente el ejemplo más, más notorio. Pero no solamente es eso, hay un montón de cosas. Ya hace bastante tiempo, hace cerca de 5 o 6 años, BMW, todos los vehículos que venden en Estados Unidos son ensamblados en México. O sea, son fabricados. Ya ni siquiera es ensamblado, fabricado. Estamos hablando desde el motor hasta la placa patente. Todo completo se hace en México. Entonces, ¿por qué? Por esa ventaja del nearshoring. Bueno, perfecto. Yo creo que ya estamos listos, ya cumpliendo con el horario, no abusar de las personas. Ahí le he reiterado en un par de oportunidades el link, pues de verdad que los esperamos. Tenemos inscripciones tempranas y de verdad ha sido siempre un programa muy exitoso, muy participativo. Tiene uno de los elementos que nos distingue a tanto a IESA como a Uniquemia, que es el tema de la puesta en práctica del aprendizaje, que creo que eso es algo muy valioso hoy en día. Pues nos marca un gran diferencial. Bueno, Tibio, muchísimas gracias. Y bueno, cualquier otra pregunta que puedan tener, me la hacen llegar. Yo les voy a dejar aquí mi correo. Y bueno, cualquier cosa yo se la hago llegar al profesor Eutimio. Y bueno, los esperamos en el programa. Ya saben que van a disponer de la grabación en unas horas, a más tardar mañana. Y bueno, Eutimio, muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias a ti, Néstor, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Como Igualmente, gracias siempre, a todos un los placer. participantes.